Esperemos que apaguen las luces. Bueno. Buenas noches a todos. Como Santi ya me presentó, mi nombre es Luis Muñoz, tengo 41 años. Actualmente no vivo de la fotografía ni soy fotógrafo profesional, pero sí soy un gran entusiasta de la fotografía y de estudiar mucho las técnicas, sobre todo y en especial en fotografía de paisaje. Entonces, el portafolio que vamos a ver hoy lo he dividido en varios segmentos dependiendo de los tipos de fotografía que yo hago. Como vemos en la pantalla, vemos que tengo después que hago fotografía de viajes, de paisajes, de retratos, fotografía callejera y nocturna. Son como los tipos de fotografía que me encantan hacer en secuencia. Perfecto. Perfecto. Me preguntan en la sala cómo llegué a la fotografía. Entonces les cuento. La primera vez que cogí una cámara fue hace aproximadamente 10 años, en 2002. Yo siempre había tenido la espinita de estudiar fotografía, pero por la cuestión de ser estudiante no tener los fondos suficientes, nunca había podido adquirir una cámara. Ya cuando me gradué de la universidad, pude por primera vez adquirir una cámara y hice mis primeros estudios de fotografía básica en la escuela ARCO, hice 3 semestres, y después de eso me he dedicado a estudiar empíricamente haciendo cuantos cursos se me atraviese y en especial de paisajes, que es como lo que yo más manejo actualmente. He hecho varios cursos en línea, varios de los cursos que venden los españoles, que son como los másteres de rasgos en fotografía de paisajes, y el resto es puro empirismo, leer, buscar, documentarse y tratar de llevar eso a las fotografías que van a ver el día de hoy. Vamos, por acá tenía, pero está muy oscuro. Hace poco les había mostrado que había impreso unas fotitos como en un librito de pasta dura muy bonito de fotografía de Colombia. Por aquí los traje porque alguno los quiere ver. Yo un libro con fotografías impresos que también es bueno verlo, pero como está muy oscuro, no sé si se alcanza a ver. Exacto. Exacto, es mejor. Espérenme que ya no quiere dar. ¿Cuánto es con las flechitas, cierto? Listo, ya, perfecto. Entonces vamos a ver primero fotografía de paisaje, los tipos de fotografía de paisaje y algunos viajes que he hecho. El primer viaje que yo hice grande fue en 2016, ¿cierto? En 2017. Mi esposa se dejó convencer de que esa era la luna de miel ideal y me dejó llevar la cámara. Exacto. El mío, ¿será que me pegó el micrófono? ¿Será que nos digan a ver si mejora o no mejora el audio? Entonces el primer viaje mejoró sustancialmente, muchas gracias. Maravilloso, perfecto. Entonces el primer gran viaje que hice y de donde en realidad me enamoré de la fotografía de paisaje fue en Islandia. Yo antes de ir a Islandia pensaba que la fotografía de paisaje era muy bonita y todo, pero no me había acercado a ella tan fuertemente ni la había estudiado tan fuertemente, pero llegar a ese paraíso para cualquier fotógrafo es una maravilla. Para que los que no han ido conozcan un poquito Islandia, esta es la isla y la dividen como en dos, a la mitad, la parte norte, que es la parte superior, y la parte sur, que es la parte inferior. Generalmente la parte más fotogénica y donde más fotógrafos van es la parte sur, porque es la parte cuando el invierno no la cierran. En cambio, en el norte, cuando hay invierno, que es la mitad del año, están cerradas la mayoría de las vías, entonces no es tan accesible y no es tan fácil llegar a estos lugares. Entonces toca en verano, y en verano hay muchísima más gente, muchísimo más turismo, es más costoso todo. En cambio, en invierno es un poquito más bajo el turismo, baja un poquito el costo de todo, al igual es muy costoso Islandia. Entonces, toda esta zona sur que están viendo por debajo de la rayita que tracé en la mitad es donde Daniela y yo hicimos nuestro primer viaje grande fuera de Colombia. Y de ahí es donde van a ver la mayoría de las fotografías que les voy a mostrar en este lugar. La isla tiene una carretera que circunda toda la isla completa, son cerca de 1.300 kilómetros. Entonces el plan que uno hace es rentar un carro, que es la manera más fácil, e irse andando en el carro conociendo los lugares, porque la ventaja que tiene Islandia es que
generalmente al lado de la carretera siempre vas a encontrar un spot fotográfico muy bonito. La desventaja es que hay mucho turismo y a veces hay muchos fotógrafos y todos se te ponen adelante y todos se atraviesan. Entonces hay que aprender a lidiar con eso. Entonces empecemos a ver un poquito de las fotografías de Islandia. Esta fotografía la presenté acá en uno de los concursos de paisaje, si no estoy mal, así en el de paisaje. Se ve en el primer plano como una tierra que es de tierra de lava, describen ellos, y es como una fotografía muy minimalista hecha con un objetivo gran angular, en un día muy nublado, pero muy bonito. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre la fotografía, cómo se hizo o alguna duda en particular, me cuentan sin ningún problema. Una de las ventajas que tiene Islandia es que está muy arriba del Ecuador, está casi en el círculo polar ártico. Entonces los amaneceres y los atardeceres tienden a durar mucho más tiempo a como se presenta en los lugares que está cerca del Ecuador. Entonces son atardeceres de 4 o 5 horas, incluso hay atardeceres que no terminan en ningún momento. Entonces se presta mucho para poder hacer fotografía de paisajes con tonos cálidos, con cielos muy bonitos, como este que estamos viendo en una de las playas. Acá está el nombre en la parte de abajo, es muy difícil de pronunciar, pero se caracteriza esta playa por tener muchas piedritas negras, son una playa de puras rocas negras brillantes, que ahorita vamos a ver otras más cerquita donde se ve esas rocas brillantes como tal. Esta fue una fotografía con un teleobjetivo. Sí, señor. La anterior, ¿se acuerda? De acuerdo. Es un flare. Cuando uno tiene el sol de frente, pese a que uno tenga el HUD, pues, o el parasol del objetivo, se tiende a filtrar luz sin importar a que tengas el parasol, entonces se producen estos flares, que a veces en realidad son muy bonitos. A veces a la gente no le gusta tanto, pero a mí en particular me gustan algunos flares que producen algunos lentes. Entonces ese es un efecto de la luz parásita que se mete a través del lente y golpea el sensor. ¿Eso era qué? ¿6 de la tarde más o menos, amor? Yo creo que sí. Sí, exacto. Era un horario normal de atardecer en ese momento. ¿Cómo? Fuimos entre marzo y abril, ¿cierto? Hay, entre febrero y marzo. Allá el invierno generalmente empieza, desde septiembre ya empieza a enfriar, octubre ya hay nieve, noviembre ya es muy nevado y mucha parte del tiempo es noche. Diciembre y enero ya casi no hay luz de día, creo que es 1 o 2 horas máximo de luz de día, y después empieza a pasar el invierno nuevamente. Entonces la temporada que se recomienda más para visitarlo es a principios de invierno y a finales de invierno, porque vas a encontrar tanto paisajes nevados como noches, porque una de las principales, una de las cosas que uno busca cuando va a Islandia es ver auroras boreales. Entonces no se justifica ir en verano cuando casi no hay noches y cuando no se alcanzan a ver las auroras boreales como tal. Entonces la sugerencia es visitarlo a principios de invierno y a finales de invierno, que son más o menos entre febrero y marzo y más o menos entre octubre y noviembre, que son muy buenas temporadas, y fuera de eso ya hay poco turismo, pues poco es relativamente poco porque en realidad ya va mucha gente, pero es una muy buena fecha para visitar. Una de las características que tiene Islandia es que no es como Colombia, que estamos acostumbrados a vivir apeñuscados y una casa al lado de la otra, pegados separados solo por una pared. Allá generalmente las casas son muy separadas, y ya cuando uno sale de las ciudades principales son aldeas pequeñas o villas pequeñas y casas muy alejadas una entre otra. Entonces podemos encontrar este tipo de paisajes como esta iglesia en medio de la nada, y son muchas las iglesias que se ven de estas características. Lo que les decía, los amaneceres son preciosos. Al lado de la carretera pueden encontrar fácilmente lugares fotografiables y muy bonitos. Esta es una fotografía con un gran angular tratando de captar el reflejo de la montaña en un agua calma que había en la zona. Eso sí fue en el amanecer, en la península de Snæfellsnes. Esa es la península más fotografiada del mundo, y es fácil llegar, fácil ir en carro, y tiene muchísimos lugares fotografiables. Queda al oeste de Islandia.
Otra de las cosas que vamos a encontrar en muchas partes en Islandia es agua. Agua por todos lados, lagos, cascadas. Incluso cuando usted llega al aeropuerto encuentra propagandas donde te dicen que no compres agua embotellada, que simplemente lleves un botellón y que recojas el agua del glaciar y que la puedes tomar sin ningún problema. Incluso te miran feo cuando compras botellas de agua. Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Esta es una fotografía de larga exposición para que se viera el movimiento del agua y es una panorámica también. Y si ven al fondo también se ve una cascada cayendo en esta zona acá. Lo que les mencionaba, las casas que están muy separadas una de otra, esta se llama el puerto de Arnastapi, muy fotografiada esta casita también, se la encuentran a cualquier fotógrafo que haya ido a Islandia porque es una parada obligada este puerto también, porque vamos a ver algunas fotos más adelante de este puerto, donde para todo el lado que mires vas a encontrar algo diferente y muy fotogénico. Esta fotografía es al otro lado completo de la isla. Toca conducir aproximadamente 10, 12 horas sin parar para llegar hasta el borde este de la isla, donde nos encontramos esta montaña que también es muy fotografiada, es muy llena de fotógrafos, se llama Vestrahol y tiene la particularidad de que tiene el mar de Groenlandia a un lado y tiene un lago pequeñito que se forma en ciertas épocas del año y produce como un efecto espejo muy fino que logra que se refleje completamente la montaña y aprovechan mucho los fotógrafos para poder hacer reflejos con la aurora boreal y con la montaña al fondo. Esta montaña se llama Vestrahol. Sí. 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 También hay a color. Pero... Exacto. Esa es una de las iglesias más famosas de Islandia. Sí, señor. Sí, señor. ¿La tomaste o la convertiste a esta tonalidad? En realidad ya no está en blanco y negro. Eso fue, está en un casi blanco y negro, pero el día anterior cuando llegamos a la montaña, fuimos y nos asomamos y estaba completamente sin nieve. Pero fuimos al pueblo, dormimos y cayó una nevada grandísima. Y al otro día yo madrugué solo porque a Daniela le dio pereza y, y me fui yo solo como un niño chiquito allá a jugar. Nevado por todos lados, el agua congelada, jugando con primeros planos, con textura, con la montaña al fondo y no había un cielo azul, era un cielo completamente encapotado, tapado, entonces por eso se ve blanco en el fondo. Pero en realidad no es blanco y negro, esa es la tonalidad de la fotografía como tal. De acuerdo. Ah, claro, sí. Sí, el proyector alcanza a mostrar tono diferente. Esa es una de las iglesias más conocidas de Islandia, se llama la Iglesia Negra. Es una iglesia que está hecha o la construyeron a finales de 1990, pero porque demolieron una que estaba previamente e hicieron esta iglesia. Es una iglesia completamente de madera y es muy fotografiada también y muy buscada porque este primer plano con ese nevado y con unas auroras al fondo se ve muy potente la imagen. Entonces, también cualquier fotógrafo que vaya a Islandia se va a traer seguramente esta postal porque también está al lado de la carretera, que como les digo es una de las ventajas grandes que tiene Islandia, que no tiene grandes alturas, entonces no vamos a sufrir de mal de altura, vamos a tener nieve, vamos a tener mar, vamos a tener cascadas, vamos a tener lugares como estos icónicos también para fotografiar. La desventaja grandísima es el costo, es muy caro ir a Islandia. Allá se maneja la moneda que se llama corona islandesa, que es incluso más cara que el euro. No sé cómo estará en este momento, pero sale caro. Esa es la enorme desventaja. Un tip es que si ustedes tienen visa de Estados Unidos, es más fácil y más económico irse hasta Nueva York y de Nueva York volar directamente a Islandia que irse hasta Europa y luego hasta Islandia. Entonces es un tip muy bueno y se ahorran unos buenos pesos al hacer eso. El primer plano es Ya la devuelvo, sí señor. Sí, es una hierba, normalmente es verde, pero por la época en que nosotros fuimos, que era al final del invierno, ya no estaba verde, sino que estaba amarillita. Pero sí, es una hierba que hay, incluso dentro de la iglesia, en la parte posterior de la iglesia, hay un cementerio también muy bonito. Y uno puede entrar a la iglesia, no la abren normalmente, incluso no tiene letrero como de horarios de apertura ni nada, pero en los alrededores sí se puede caminar con confianza.
Es una fotografía panorámica de lo agreste que se ve también Islandia, las montañas al fondo, el piso de tierra y lava. Es un lugar mágico para que visiten y toda persona que le encanta el paisaje debe en su vida tratar de ir allá. Es como la meca de los fotógrafos, por llamarlo así. Listo. Para la técnica de panorámica yo generalmente uso un nodal rail. Un nodal rail es como una especie de barrita metálica con la cual retraso la cámara hacia atrás para que se descentre el eje y se corrija el error de paralaje. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando hacen una fotografía panorámica y van a pegarla en el software o en Lightroom o en Capture One, cuando la pegan, ella queda como deforme en la parte de abajo, deforme en la parte de arriba, o les falta una parte en la parte de arriba, o les queda chueca. Eso se corrige por medio de hacer esta técnica que se llama corrección de paralaje, del error de paralaje. Entonces se usan unos aditamentos pequeñitos que no son costosos, valen como 10 o 12 dólares el nodal rail, y con eso logra uno que las panorámicas casen completamente y se vean de esta manera. Yo las tomo vertical y las superpongo entre toma y toma aproximadamente un 30% cada foto. Y si uno hace esa técnica perfecta, le pega y le casa perfectico en el software, que eso es lo que uno más busca a veces, porque a veces uno se demora bastante tiempo haciendo una panorámica y llegar a que no le pegue, queda uno frustrado completamente. Esta fue con un 50 milímetros. La recomendación que dan algunos fotógrafos paisajistas es que cuando uno vaya a hacer fotografía de paisajes, use un objetivo estándar entre 35 milímetros y 50 milímetros aproximadamente, y en especial para que no haya deformidades en los primeros planos o en la parte superior. Están preguntando sí. qué equipo llevaste a Islandia. De acuerdo. Y qué filtros. De acuerdo, es una muy buena pregunta. Yo fui usuario de Nikon por mucho tiempo, más o menos 8 años aproximadamente. Entonces, a Islandia llevé la cámara Nikon con el objetivo del 14-24, el 24-70 y el 70-200 y un sistema de filtros de marca Hi-Tech, el cual tenía un filtro de 10 pasos y un filtro de 6 pasos. Posteriormente, hace 2 años, me cambié de equipo, pero básicamente porque me cansé de cargar equipo grande, equipo pesado. Las reflex y en especial las full frame son muy pesadas y eso ocupa toda la maleta y uno se cansa de cargar eso. Ya en este momento me cambié a la marca Fujifilm, que no es full frame, que es APS-C, o sea, sensor recortado, pero tiene ciertas ventajas frente a las full frame en cuanto a paisaje. ¿Cuáles son las ventajas? Que, por ejemplo, yo para tener una profundidad de campo mayor, puedo conseguirla con una apertura más abierta. Por ejemplo, un f5.6, la profundidad de campo es igual a un f.8 en full frame. Entonces consigo más luz con una profundidad de campo más grande y con una apertura más grande. Sé que a veces eso suena enredadito, pero son tipsitos que a veces uno puede usar para elegir qué equipo puede adquirir. Y ya estoy matado en APS-C porque pesa muchísimo menos el equipo y la camarita se ve como si fuera una cámara vieja. Entonces salgo al centro, hago retratos, hago fotografía de calles, la gente no me mira tanto. Si uno sale con una Sony y con un 24-70 al centro, seguramente los recibo en urgencia en policlínica y apuñalados. Pues. Entonces es una de las ventajas. En este momento uso la marca Fujifilm. ¿Eso claro, tiene factor de corte 2? 1.5. Tiene 1.5. Estas son las escenas que nos encontramos a borde de carretera, unas casas viejas, algunas derruidas por el tiempo, pero muy fotogénicas y muy bonitas. Una pregunta. Claro. Acá se utiliza hiperfocal para hacer esto un poco de esto. Normalmente yo recomiendo usar hiperfocal solamente en la noche, que es cuando se hace muy difícil enfocar. De resto, yo no uso hiperfocal. Cuando necesito tener enfocado el primer plano y el fondo al mismo tiempo, uso una técnica que se llama un focus stacking, que consiste en hacer varias fotografías, simplemente variando el punto de foco sin variar ni la exposición, ni el tiempo de apertura, ni la ISO. Entonces, lo único que cambia es el punto de foco y luego eso en Photoshop se une muy fácilmente y queda la fotografía completamente enfocada. Eso en especial es bueno con ultra gran angulares, digamos un 14 milímetros, por ejemplo. Ahorita vamos a ver algunas hechas con esta técnica. Pero, por ejemplo, para esta fotografía en particular, uso un F8 y enfoco a la casita. Y la gran mayoría de escena me va a quedar enfocada. ¿Pero por qué? Porque no tengo un primer plano en el cual esté necesitando foco.
sino que el foco va a ser mucho más adelante. Entonces, tiendo a no usar la hiperfocal en paisaje porque me he encontrado, y en especial en Nikon y en full frame, que los bordes de la fotografía quedan fuera de foco, no quedan enfocados. Entonces, la hiperfocal tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en fotografía nocturna es una maravilla. Y ahorita les voy a mostrar algunas fotografías hechas con distancia hiperfocal. Este es un reflejo que conseguí con una fotografía de larga exposición de 30 segundos y con la técnica de panorámica. Son 5 fotografías verticales. La cámara está muy cerca al piso para poder que se genere más efecto espejo en la montaña y se logre una fotografía, por llamarla minimalista, y con una buena potencia y con un buen efecto. Esta es la misma playita que les mostraba ahorita, ¿se acuerdan? La que les dije de las piedritas negritas. Se llama Duyupal Sansur. Igual yo creo que yo no la estoy diciendo bien. Pero miren el atardecer y jugando con largas exposiciones se consigue este efecto en las olas de agua en movimiento. Les sugiero 1/5 segundos cuando vayan a hacer agua en movimiento. No hacer exposiciones muy largas porque se pierde la textura del agua. Entonces generalmente entre 1/5 y 1 segundo moverse para conseguir esta textura en el agua, que es lo que uno a veces busca, aunque obviamente eso es de gustos. Si usted quiere hacer una fotografía de 30 segundos, también se va a ver muy bonita, pero tiene un efecto completamente diferente y se va a ver como una bruma, como si se colara entre las piedras y también se ve muy bonita. Este tipo de fotografías, que son fotografías de alto rango dinámico, ¿qué quiere decir alto rango dinámico? Que hay mucha diferencia entre lo más brillante y lo más oscuro de la escena. O sea, hay zonas muy oscuras y hay zonas muy brillantes. Hasta ahora, ninguna cámara logra captar todo ese rango dinámico en la fotografía. Entonces, ahí es donde se hace muy importante aprender a exponer en fotografía digital. Eso es un tema aparte, lleva mucho tiempo de clase, más o menos 2-3 horas explicando todo el concepto de cómo exponer a la derecha en este tipo de escenas, pero que consigue uno revelar unos archivos RAW con mucha más calidad cuando aprende a exponer en este tipo de escenas. La exposición es muy útil, sobre todo en fotografía de alto rango dinámico como estas. Cuando son escenas normalitas a plena luz del día, pero que no hay mucha diferencia entre lo más brillante y lo más oscuro, sirve exponer normalmente como la cámara nos lo indica. Más de las escenas que nos encontramos en la península de Snæfellsnes, miren que son casitas aisladas, pero con ese glaciar en la parte de atrás. Snæfellsnesjökull se llama el glaciar. Obviamente lo estoy diciendo mal porque el acento islandés es muy difícil de pronunciar, pero la ventaja de todos los islandeses es que hablan inglés también a la perfección. Entonces, si uno medio se defiende con el inglés, no tiene ningún problema en Islandia. Esta sí es en blanco y negro, con un primer plano. Esta, por ejemplo, fue con distancia hiperfocal, porque cuando yo fui a Islandia no había depurado las técnicas que tengo en este momento, entonces usaba mucho la distancia hiperfocal. Y ustedes ven acá en los bordes, se alcanza a ver cierto desenfoque, que en teoría debería estar enfocado, pero no se ve enfocado. Pero la piedrita acá sí se logra ver enfocada. Pero entonces es por eso que ya no uso actualmente esa técnica, sino que uso el focus stacking como tal. Pero hay un inconveniente. Sí. Hay un liga cuando hay este tipo de cosas, el fondo nunca sale enfocado. Por ejemplo, cuando hay neblina, eso es cierto, claro. La neblina le resta acutación o nitidez a la fotografía y no se ve enfocado pese a que hagas la técnica que sea. Eso es muy cierto. ¿Cuánto tomas hay con este focus stacking? Para hacer un focus stacking, normalmente 4 fotos. Sí, depende mucho de los planos que tengas en la fotografía, pero ahorita vamos a ver algunas y les cuento cuántos planos hice en cada fotografía. Entonces está apilada. No, esta es una distancia hiperfocal, es una sola fotografía. E incluso si vos vas a hacer un focus stacking acá, no se puede. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque el agua está en movimiento. Entonces, entre toma y toma, el agua se te va a mover y no vas a poder unir después las fotografías. Te tocaría empezar a pensar cómo hacerla. Enfocar primero solo el primer plano, con una apertura bien cerrada, F11, por ejemplo, y después enfocar el fondo. Y después unir la mitad arriba y la mitad abajo en Photoshop. Esa es una opción que se podría hacer en este caso. Exacto. La ventaja de Islandia es que los atardeceres duran mucho más. Entonces la luz es más constante. Y como uno se demora haciendo entre toma y toma, ¿qué? 30 segundos
un minuto máximo, entonces no cambia mucho la luz en esas condiciones. Diferente en Colombia, que vos tenés un atardecer que dura 5 minutos y vos haces una foto y ya dentro de 2 minutos tenés que variarle un paso de luz porque ya cambió completamente. Pero allá está esa gran ventaja de que la luz es un poquito más perdurable, o sea, perdón, que dura un poquito más y es más estable las condiciones lumínicas del lugar. Esta es una cascada que se llama Cavernufos. En esta cascada uno puede pasarse por detrás de la cascada y hacer fotografías también de la misma. Yo incluso tengo una panorámica vertical, no la traje en este momento, pero es un lugar muy bonito también y muy fácil de llegar. Ese queda 20 minuticos caminando de la carretera, pero es un terreno llano, por llamarlo así, y no es difícil llegar. Entonces, uno cuando va a Islandia ve turistas de todo el mundo, pero está lleno de orientales. Completamente, el 80% de turistas son del oriente. Las escenas que nos encontramos allá, las luces diferentes, los colores diferentes. En Islandia, el clima puede cambiar en menos de 5 minutos. Hay un dicho en Islandia, el cual menciona que si no te gusta el clima que está haciendo, espera 5 minutos. Y es en realidad cierto. Cambia muy fácilmente el clima y puedes pasar fácilmente de un día soleado a una lluvia grande o a una nevada. Y eso para nosotros como fotógrafos es una ventaja grande porque el mismo lugar se puede convertir en varias fotografías diferentes. Esta es la misma montaña que les comenté ahorita, Vestrahorn, con el agua congelada en el primer plano. Esta también fue distancia hiperfocal. Todas las de Islandia son distancia hiperfocal, no es ninguna focus stacking, porque cuando eso no conocía la técnica fotográfica. Y esta fue con un teleobjetivo. Así son las carreteras de Islandia, la mayoría, las de la Ring Road o la Ruta Dorada o la Ruta de Oro, que es la que le da la vuelta a la isla. Y estas son las casitas más o menos que se encuentra allá en esos lugares. También son hermosas. Tiene un estilo de vida muy sabroso los islandeses. ¿Manejan por la derecha o por la izquierda? Por la derecha. Manejan por la derecha. No hay buen transporte público, entonces no es una buena opción que usted vaya al aeropuerto y esperar a que pase un bus, porque puede tardar 3, 4 horas y solo va hasta el siguiente pueblo. Entonces lo mejor siempre es rentar un automóvil. Y si van en invierno, es importante que el automóvil sea 4x4, porque vas a conducir en nieve también. Estas son las carreteras que nos encontramos en el lugar, la península de Reykjanes, que es cerquita a la capital. Sí, claro. Sí, claro que sí. Esta fotografía, aunque no había un rango dinámico tan grande, en realidad es más efecto del revelado. Yo lo llamo mutear los negros, o sea, que los negros tengan como ese aspecto mood, lo llaman dark mood algunos fotógrafos. Pero esa no es derecheada en realidad porque no había un rango dinámico ahí. A diferencia de, por ejemplo, esta fotografía. Esta fotografía es una fotografía con un rango dinámico muy grande. Hay un sol que se está poniendo atrás y está generando unas luces brillantísimas y hay un primer plano en el cual nosotros queremos obtener texturas porque se ven muy bonitas esas algas en el primer plano. Entonces acá sí que es importante aprender a derechear en una fotografía. Actualmente hay una discusión acerca de derechear o no las imágenes, porque las cámaras, en especial, por ejemplo, las últimas Sony, están viniendo con un rango dinámico muy grande, entre 14 y 15 pasos. Pero la cosa con el rango dinámico y las cámaras es que en realidad lo que nosotros buscamos al derechear la imagen es evitar el ruido en las sombras. No sé si cuando ustedes han revelado alguna fotografía de este tipo, al levantar las sombras, se ve que hay mucho ruido, en especial en esa zona. Pero en las zonas altas o las zonas más brillantes tiende a no haber ruido. Eso es lo que tratamos de evitar al hacer el derecheo de imágenes. Y fuera de que se consigue más gama tonal, o sea, mayor cantidad de colores. Eso es otra teoría que toca explicar aparte también, pero que lo explica muy bien José María Mellado en el libro que se llama Fotografía de Alta Calidad. Ahí encuentran información sobre la correcta exposición, por si en algún momento lo quieren buscar. A mí estas fotografías me encantaron, no son paisajes, pero las tenía que traer obviamente a la charla. Son 2 caballos islandeses, fue en el día que nevó mucho en Vestrahorn. Camino a Vestrahorn me encontré una manada, no sé si se llama manada, un montón de caballitos que estaban en la zona, pero como todo estaba nevado, me dio para hacer estas fotografías en clave alta que a mí en particular me gustan mucho.
Fue con un teleobjetivo, un 70-200 a f2.8. Los caballitos islandeses son muy llamativos porque son muy peluditos, completamente llenos de pelitos porque tienen que, obviamente, protegerse del invierno tan crudo y de los fríos tan grandes que hacen allá. A veces nos dicen que la fotografía de paisaje solo se hace con objetivos granangulares y eso es una mentira. Uno puede hacer fotografía de paisajes con cualquier objetivo que tenga, incluso aprovecharse de la sensación de cambio de perspectiva cuando uno usa teleobjetivos. Por ejemplo, esta fotografía fue tomada con un 400 milímetros, o sea, un 70-200 más un 2X. Entonces, miren la compresión que logra y trata de llevar la cascadita y la vista desde la esquina superior izquierda hasta la casita. Y se logran fotografías muy bonitas haciendo fotografía con teleobjetivos. También a mí no me puede faltar el teleobjetivo cuando voy a hacer fotografía de paisajes. Bueno, eso en cuanto a Islandia. Ya después nos fuimos para un viaje a Bolivia. En Bolivia se había depurado un poquito más la técnica, ya estaba metiéndole más estudio a la cosa. Nos fuimos para un lugar que se llama Uyuni, que es el cuadrito que están viendo acá. Está La Paz, de La Paz a Uyuni, no me acuerdo cuántas horas hay, como 8 o 10 horas. Y desde el pueblo de Uyuni ya uno sale a recorrer varios lugares que están en la zona. El Salar de Uyuni, y de ahí para abajo hasta la frontera con Chile, a una reserva que se llama la Reserva Nacional Eduardo Avaroa. Ya vamos a ver unas foticos de ese lugar. Es un lugar mágico también que les recomiendo mucho visitar si les gusta la fotografía de paisajes y la fotografía nocturna, porque hay unos cielos preciosos para hacer astrofotografía o fotografía de Vía Láctea. Entonces veamos un poquito algunas de las fotografías que hice en Bolivia. Este es el Salar de Uyuni. Es una fotografía de 5 segundos de exposición. Por eso es que no ven en el agua, la parte inferior es agua, reflejando el volcán Tunupa. Lo que ven al fondo es un volcán que está tomado con un 200 milímetros. Entonces se logra acercar un poquito y al hacer la larga exposición logramos que se vea un espejo de agua casi perfecto en el primer plano. Y ya el sol se había escondido. Entonces no necesito usar filtros para esta fotografía, porque ya lo que había era el restico del sol que había ahí al fondo. Estas son fotografías de la Reserva Nacional Eduardo Avaroa. Distancia hiperfocal, esta fotografía de acá. Y esta fotografía ya fue con un focus stacking. Entonces miren que este primer plano, pese a que está muy cerquita a la cámara, está enfocado y también al fondo las cadenas montañosas están enfocadas, pero porque ahí se usa la técnica del focus stacking. Estas son también fotografías de lo que uno se va encontrando a medida que va avanzando hacia la frontera sur de Bolivia con Chile. Ambas son con focus stacking también porque son montículos de grama pequeñitos que por usar un objetivo gran angular muy cercano a ellas se logra magnificar y se ven muy grandes y le da un poquito más de dimensión a la escena y al lugar como tal. Este es el volcán Illimani, creo que se llama así, que se ve desde La Paz. Muy bonito también, hay varios miradores desde la ciudad, desde donde se ve perfectamente. Ya estaba cayendo la noche en hora dorada. Algo que recomiendo siempre es antes de ir a cualquier lugar o antes de salir a hacer fotografías, chequen la aplicación de Photopills y vean en qué momento es la hora dorada. Pues la hora dorada es generalmente cuando empieza a salir el sol y cuando se está ocultando el sol, cuando hay tonos más bonitos para hacer fotografía. Entonces busquen, siempre investiguen a qué hora es la hora dorada para que ustedes lleguen en el mejor momento. Nos pasa mucho que vamos en un viaje de turismo con mucha gente que no hace fotografía y llegamos a los lugares, pero a las 12 del día o a la 1 de la tarde cuando está la peor luz y uno puede hacer fotografías bonitas, pero no son tan llamativas así las hicieras en la hora dorada o en la hora azul, aunque a mí en particular me encanta la hora dorada. Estas son fotografías también de allá. Teleobjetivo con un volcán al fondo. Estos son alpacas, si no estoy mal. O vicuñas, eso. Son vicuñas, pero se logra este efecto de compresión porque usé un teleobjetivo. Y esta fotografía
esto es como una especie de roca gigante, pero que tenía un agujero en la mitad. Entonces, como estaba atardeciendo, me quedé 20 minutos parado como un bobo esperando ahí a que el sol justo pasara por ahí y me generara ese rayo de luz que pasa a través del agujero y que me ilumina el primer plano. Ese también es un focus stacking, pero entonces el sol justo pasa por un agujero en medio de esta roca que están viendo aquí. Esta es una de las fotografías que más me gusta de las que he hecho. También es en el Salar de Uyuni. Miren que es muy parecida a la otra, que es este volcán Tunupa. La otra fue con un teleobjetivo y esta fue ya con un gran angular y se observa el reflejo de la luna y me puse yo como modelo. Esa es una técnica que usamos muchos fotógrafos que hacemos paisaje para darle escala al lugar que estamos fotografiando. Si no estuviese la persona en este lugar, uno mira eso y casi que ni siquiera lo sabe reconocer o no sabe qué está fotografiado ahí. Al poner una persona, uno logra como dar una escala al lugar o a la montaña que está fotografiando. En especial sirve mucho en lugares que están aislados y con objetos a distancia. Entonces, les sugiero usarse a ustedes como modelos o usar a las esposas o esposos como modelos para poder lograr esto. También son fotografías de Bolivia. Teleobjetivo de esta fotografía, esta con un gran angular, este es el Salar de Uyuni. Este es el mismo volcán que estábamos viendo, pero se ve mucho más pequeñito porque ya está usando un gran angular. Pero para poder fotografiar este copo de sal, o este montoncito de sal que acá en el primer plano y que le estaba pegando el sol lateralmente. Entonces ahí también usé la técnica de focus stacking, que magnifica el primer plano y está completamente en foco y todas estas líneas onduladas nos llevan hacia el fondo. Esta es una fotografía panorámica. Esta fue a mediodía, entonces por eso la luz es tan dura. Incluso si logran ver acá un poquitico, se ven algunos flamencos. Se dice así, Santi, ¿cierto? Flamencos. Flamencos. Algunos flamencos, pero es una fotografía panorámica. Pero miren que por ser la luz tan dura, no es tan bonita como si fuese una luz un poquito más suave al final del atardecer o a principios del amanecer. Esta es la carretera que nos lleva hasta la frontera con Chile. Entonces toca ir generalmente en vehículos 4x4 y hacia la derecha y a la izquierda ustedes no ven casi que nada, montañas y montañas, nevados, se ven muchas vicuñas, muchos alpacas, pero el paisaje es precioso, parece fuera de este mundo el lugar. Fotografías panorámicas de las montañas y de las cadenas montañosas del lugar. Este es un atardecer muy bonito que nos hizo allá el último día. No, es así. Incluso los videos los tengo en Facebook, que están así. El sol, ¿te acuerdas, amor? El color, el último día, eso fue un color precioso. Incluso hay algunos videos del detrás de cámara. A mí me gusta mucho hacer el detrás de cámaras de cuando hago las fotografías y mostrar con el celular lo que se ve. En Facebook tengo algunos de los videos, cómo se ve esto como tal. Y obviamente ayuda a saber exponer en la fotografía. Si uno expone a la derecha, puede recuperar muy fácilmente las altas luces sin que se quemen y puede recuperar información en las sombras y lograr, obviamente, también esta fotografía que obviamente está revelada. Era un archivo RAW y se reveló. Otro de los lugares que he visitado ya 5 veces queda en Perú. En Perú hay un pueblito que se llama Huaraz. Huaraz es un pueblito que queda a 8 horas de Lima en bus. Ahorita me cuento más Llegar, tú coges un bus y en la noche a las 10 de la noche te vas dormido y llegas a las 6 de la mañana. Y ese pueblito Huaraz queda acá, en este puntico que están viendo acá. Y todo esto que ustedes están viendo acá blanco se llama la Cordillera Blanca. La Cordillera Blanca hace parte de la Cordillera de los Andes y son 200 kilómetros de nevados. Son cerca de 800 y punta de nevados, si no estoy mal en el número, y con cerca de 700 lagunas también, las cuales la mayoría se pueden visitar fácilmente. Entonces es la capital nacional del trekking a nivel suramericano y muchos no la conocemos. Generalmente cuando uno habla de ir a Perú, uno habla de irse para Machu Picchu, de ir a Huacachina, pero este es un lugar que para nosotros los colombianos está olvidado, pero para los europeos es un punto, un destino imperdible y es más, cuando uno va allá se encuentra básicamente puros europeos.
Entonces, por ejemplo, y acá, acá esta otra cadena montañosa, que son otros 30 kilómetros de montaña, se llama la cordillera Whitewash, que es una cordillera a la cual tiene circuitos de camino de 10 días. Entonces tú te puedes ir 10 días a dar la vuelta completa al Whitewash, caminando todos los días, y pagas el porteador, el que te lleva las cosas, pagas el que lleva la carpa, los cocineros. Entonces una ventaja muy grande. Y desde el pueblito Huaraz salen muchos tours diarios a cada uno de los lugares y es muy barato. Un tour actual, la última vez que fuimos fue hace 3 meses, un tour, digamos, desde el pueblito hasta este lugar. Esta fotografía me la robé, pero puse los créditos. Miren ese lugar, es una fotografía hecha desde un avión. Esta laguna se llama la Laguna Parón. Miren el azul turquesa de esa laguna y está completamente rodeada de nevados. Ahorita vamos a ver unas fotografías que hice estando allí y el pueblo queda acá abajo. Entonces lo suben a uno en bus, toda esta zona, toda esta carretera que están viendo acá y te dejan acá y tienes toda la mañana y parte de la tarde para caminar por todas estas zonas. Hay altura, sí, generalmente está entre 4.000 y 4.200 metros de altura. Entonces lo ideal es uno llegar un par de días antes al pueblito para aclimatarse, darle tiempo al cuerpo para que genere glóbulos rojos y puedas evitar el mal de altura. Incluso como tip también venden unas pastillas que se llaman Soroche Pills, que ayudan mucho. Soroche Pills, esa vaina, que sirven mucho para el mal de altura y para prevenirlo. Entonces uno se las toma generalmente 2 veces al día y se las empieza a tomar los 2 días antes que llegue y sirven muchísimo. Esa es cetazolamida, sí. Y cafeína, y creo que trae cafeína también. No, sí. Y obviamente el mate de coca y todo eso, porque la altura sí afecta. Por ejemplo, Daniela llegó un día y ese primer día nos fuimos a un lugar a 4.200 metros y se mareó de entrar. Ya a la media hora estaba aclimatadita, ya le fue bien, pero la altura sí tiende a pegar durito acá en esta zona, pero es un lugar que les recomiendo visitar. Entonces veamos un poquito de las... Si vos tenés un carro o rentas un carro en Lima y te lo llevas, puedes llegar allá sin problema, porque son parques naturales. Te cobran la entrada al parque natural, te cobran 30 soles por entrar al parque natural, 30 soles son más o menos 35.000 pesos. Y si vas en bus, o sea, en los tours cobran generalmente entre 40 y 50 soles, que son más o menos 50.000 pesos. Pero si uno tiene su propio carro, que es el plan de nosotros algún día, rentar un carro desde Lima para poder ir a todos los lugares, en especial a las horas bonitas, porque el problema de estos tours es que son a horas, generalmente llegas a las 11 o 10 de la mañana al lugar cuando ya no hay una luz tan bonita y te empezás a ir a las 3 de la tarde. Entonces ya no encontrás la luz más bonita, pero sí se puede llegar fácilmente en automóvil propio. Entonces veamos algunas de las fotografías de que hice el Perú. Esta es la Cordillera Blanca, la que les comenté que son cerca de 200 kilómetros de nevados lineales que pasan al lado del pueblito Huaraz. Este es en el atardecer, se ve como el sol le pega lateral, es con un teleobjetivo. Esta fotografía está expuesta, esta es un HDR. Miren que el rango dinámico es grandísimo, o sea, hay una parte muy brillante en la escena que es en este plano del fondo, y este plano acá estaba muy oscuro, entonces lo que hice fue un HDR, o sea, hacer 3 tomas con diferente exposición, generalmente 2 pasos de exposición entre toma y toma, hechos por tiempo de exposición, y después se unen en Lightroom o en Capture One, simplemente seleccionando las 3 fotos, clic derecho y unir como HDR. Y ya vas a tener un archivo con un rango dinámico mayor para poder revelarlo y conseguir estas fotografías que con una sola fotografía es muy, muy, muy difícil de conseguir. Esta es la Laguna Parón, la que vieron desde el avión, ¿se acuerdan? Que se veía por allá azul turquesa. Entonces, miren todos los nevados alrededor. Ellos dicen que el logo de la Paramount Pictures lo basaron en esta montaña y lo dicen la mayoría de los peruanos, entonces yo les creo, pero es un lugar muy, muy, muy bonito y el azul es en realidad de este azul. Incluso si miran en Facebook están los videos hechos con celular sin ningún tipo de edición y es un azul que uno no se lo cree cuando está en ese lugar, es un azul turquesa hermoso, y uno puede atravesarlo en botecito, hay botecitos que te llevan atravesando el lugar. Esto es un bote que está volteado en el primer plano.
No, ese era unos que habían fallecido la semana pasada, mentiras que no, ese estaba ahí ya varado, ya, pero me gustó mucho porque estaba viejito y tenía unos colores que combinaban mucho con el fondo. Entonces le hice un focus stacking y por eso es que se ve enfocadito casi que desde la parte proximal hasta el fondo. Esta ya es la cordillera Whitewash, que queda ya diferente y más alejada a la cordillera Blanca, cerca de 8 horas en carro para llegar al pueblito donde uno empieza a caminar. Ahí ya estamos más o menos a 5.000 metros de altura y ya íbamos a empezar a descender y se veía esa laguna que están viendo allá, que también es azul turquesa. Esta parte de acá es el ascenso a la cordillera Whitewash. Entonces todo esto lo va uno caminando, solo que algunos pagamos, por ejemplo, caballos para llegar arriba tranquilito y poder hacer fotografías, porque otras personas van en realidad a hacer el trekking, van es por la emoción de la caminada, de la altura y no van a hacer fotografía. En cambio, como uno quiere estar fresquito y listico para hacer fotografía, yo lo que hice fue pagar un caballo extra, el caballo me llevó. Yo iba tranquilito y cuando llegué arriba no tenía ni mal de altura, ni estaba cansado y tenía tiempo para planear y pensar las fotografías que iba a hacer. Esta fue con distancia hiperfocal. Esta fue con distancia hiperfocal también. Cerré la apertura a f16 para poder generar este efecto que se llama el sun star, como las punticas que generan por el cierre del diafragma. Y obviamente como el sol le estaba dando de frente, todas estas manguitas o estas florecitas se veían iluminadas y al exponer a la derecha y hacer una distancia hiperfocal, logré esta fotografía con una sola toma. Si uno, por ejemplo, no sabe exponer a la derecha, se hace un poquito más difícil conseguir toda la información en este primer plano y conseguir también información en las altas luces. Esto ya es en la base de la cordillera Whitewash. Ahí ya habíamos descendido desde acá nuevamente hasta esta zona. Acá queda la zona de camping y justo por acá bajaba una cascada del glaciar. Entonces aproveché para hacer una larga exposición mostrando los trazos del agua y llevando la vista desde la derecha hacia la izquierda y luego hacia la cordillera Whitewash al fondo. Esta es una fotografía panorámica. Son creo que 3 tomas verticales y no estoy mal. Esta se me vino ahí, es de Lima, es en una playa que se llama El Bufadero, pero me gustó porque es una larga exposición. Esto es una ola que golpeó en las rocas y empezó a caer como si fuese lluvia, y como le puse un filtro polarizador se alcanzaba a ver parte de lo que había en el primer plano. Este es el Nevado Huascarán, también en la Cordillera Blanca. Este es usando la técnica de focus stacking para que el primer plano se vea enfocado, las florecitas que son muy pequeñitas, miren el tamaño de estas florecitas, se vean magnificadas porque estamos usando un ultra gran angular muy pegadito a las flores, entonces hace que se vean muy grandes las florecitas. Y para esto usé un filtro degradado, que ya no lo he vuelto a usar, pero miren que se ve acá para arriba más oscuro. Entonces porque había puesto un filtro degradado y ya no me gusta tanto usar ese filtro, pero se consigue también un muy buen efecto. Esta es la cordillera Whitewash, esta que están viendo acá, es el segundo nevado más alto del Perú. Y justo en el amanecer, me levanté a las 4 de la mañana de la carpa, me fui a caminar solo y a ver qué me encontraba y me encontré con esta luz que salía justo detrás de la montaña iluminando parte de esta laguna que se llama Solterococha y con los rayos del sol viniendo de izquierda a derecha pintando la escena muy bonita. Esta se me repitió. Este es, miren que el mismo nevado, solo que estaba más tapado, pero estábamos más arriba. Estábamos cerca de 500 metros más arriba, entonces la flora es completamente diferente a la que había más abajo. Fotografía panorámica. Cuando estábamos en el alto, ya empezábamos a bajar de los 5.000 metros al campamento base, pero muy bonita la escena. Toda esa es la cordillera Whitewash y esto se extiende por 30 kilómetros hasta el fondo. Cordillera Whitewash también. Eso ya fue en Lima, en un atardecer en Lima, desde la ciudad, desde la playa pues del lugar, desde Barranco, no, ¿cómo es que se llama esto, amor? Desde Miraflores, que es un lugar muy alto y abajo es la playa, entonces por eso conseguí como este efecto, mirándolo desde muy alto
el mar y el sol pegando al fondo. Esta es una fotografía HDR dentro de una cueva. Por eso logré conseguir información en las sombras, bastante información, e igualarla con la luz del fondo, que normalmente todo esto se vería oscuro completamente y se vería bien expuesta esta zona, pero esto se consigue con fotografía HDR, mezclando 3 a 5 fotografías con diferentes exposiciones. Sí, claro. Esta es con Nikon todavía, porque las primeras 3 veces que fui fue con Nikon. Pero ahorita tengo algunas que les voy a mostrar hechas con la Fuji también, para que vean que en realidad no hay diferencia. Desde que uno sepa exponer, no vas a encontrar grandes diferencias entre un sensor APS-C y un sensor full frame en términos de rango dinámico. Va a ser muy pequeña la diferencia. Son paisajes que se ven desde una laguna alta que hay en Huaraz. Esta es la caminata que uno hace de aclimatación el primer día. Pero miren parte de la Cordillera Blanca al fondo. Estas son con Fuji. Estas son con Fuji, exacto. Estas son del último viaje. También las de la Laguna Parón, la azulita brillante. Esta es la misma montaña que vimos ahorita, pero ya no con un teleobjetivo, sino con un objetivo gran angular y poniendo una persona en el primer plano para darle escala al lugar. Fotografías con teleobjetivo. A mí me encanta usar el teleobjetivo para paisajes. Esta casita la he exprimido cada que voy. Cada que voy le hago fotos diferentes, cuadros diferentes. Este nevado queda lejísimos. Casi que no hay relación entre este nevado y esta montaña. Pero sabiéndose uno ubicar y encontrar el punto exacto y usando un teleobjetivo, en este caso un 400 milímetros, logramos que la casita se vea muy cercana al nevado. Ahorita más adelante vamos a ver otra fotografía donde se ve que no está para nada cercano. Entonces logramos superponer planos diferentes y conseguir un efecto muy bonito. No, ahí es solo un enfoque, sino que como está tan lejos, la profundidad de campo es muy grande. Una de las variables que influye en la profundidad de campo es la distancia del sujeto enfocado. Entre más lejos enfoques, más grande va a ser la profundidad de campo, y entre más cerca enfoques, más pequeña va a ser la profundidad de campo. En este caso, como la montaña, esta casita yo digo está quedada para 1 kilómetro, me imagino yo, la profundidad de campo va a ser enorme y el fondo va a quedar también enfocado y está a F8. Este ya es el último rayo pegando en la montaña que vimos ahorita. Se ve rojito, bonito, pero porque es el último rayo como tal. Este es ascenso a la cordillera Guaymas. Esta es una fotografía panorámica más HDR. Ya empieza uno a mezclar técnicas. Ya son 5 fotografías en vertical y cada una de las fotografías o cada uno de los paneles tiene 3 fotografías con tiempo de exposición diferente. Después coge una de esas 15 fotografías en Photoshop o en Lightroom, en especial en Lightroom, porque es que en Photoshop no, en Lightroom. Le das clic derecho y le das combinar como HDR más panorámica. Increíblemente te pega todo en una sola fotografía. Y si hiciste bien la técnica, te queda perfecta y muy bien pegadita y procedes a revelarla, así como revelé esta. Sí. Revelas todo juntico en una sola fotografía. Es un archivo muy grande. Exacto, es un archivo muy grande. Entonces sí se puede imprimir de un tamaño muy grande. Miren la casita acá. Y el otro nevado quedaba más para acá a la izquierda, pero yo ya estaba un poquito más arriba, pero también quise fotografiar esta escena que me gustó mucho por la composición, que son muchos triángulos y que te van llevando como si fuesen unas líneas que van bajando hasta la casita y nuevamente te sacan de la escena. Entonces me gustó mucho la composición de esa fotografía y por eso la hice también de la misma casita que estamos viendo ahorita. Mire que ahorita la veíamos casi que de lado, desde este lado, desde esta zona por acá. La superpuse con un nevado que ve acá y ahora la superpuse con estos otros nevados del fondo. Y es una fotografía que luce diferente, pero es la misma casita y el mismo lugar. Esta es la Cordillera Blanca también. Así son la mayoría de los paisajes que te vas a encontrar en esa zona de Huaraz. Son varios pueblitos, se llama Huaraz, Carhuaz,
y la gente es muy amable, muy bonita. No le gusta mucho que los fotografíen, pero son muy buena gentes las personas. Esta es otra fotografía a 4.500 metros de altura. Ya estaba atardeciendo. Una preguntita. Sí, Ese tipo de fotos cuando son con teleobjetivos que están a distancia, sí. pues el cielo es muy limpio. La ventaja cuando uno va a lugares muy altos, por encima de los 4.000 metros, es que no hay tanta contaminación. Y entonces los cielos son mucho más limpios. Y ahorita que veamos las fotografías nocturnas que hago, vas a ver que por encima de 4.000 metros, con el ojo desnudo, vas a ver la Vía Láctea hermosa y un manchón grande de lado a lado, pero es por la altura. Usted hace ese ensayo parecido. Aquí en el poblado, Ah, no. mirar la montaña que está al frente. No, 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 no. La cantidad de partículas que hay en el ambiente restan nitidez y restan color. Exacto, estamos completamente. Claro, el material particulado que hay en el ambiente absorbe luz, absorbe color y no deja que vos hagas la fotografía por más limpio que esté el cielo, no se va a ver como es en altura. Entonces, una de las ventajas de ir allá, les recomiendo encarecidamente que vayan allá. Porque vas tanto allá, porque te gustó tener algún vínculo con la... Me han contratado para dar cursos allá. Entonces, por eso he ido y porque me gusta mucho. Me gusta mucho Perú. La comida de Lima es deliciosa y el lugar como tal a mí me encanta y porque el sol peruano es muy equivalente al peso colombiano, entonces no sale tan costoso como dice para otros lugares cuando uno está buscando nieve. Que a los fotógrafos, en especial a los colombianos que no tenemos acceso a los nevados, nos encanta la nieve, porque acá no tenemos cómo. Entonces, es el lugar más cercano, a comparación de Ecuador, que no he ido, pero también es muy cercano. Pero este tiene unas cadenas montañosas enormes y muchos lugares para conocer. Entonces, miren, por ejemplo, esta es un teleobjetivo y miren cómo se logra diferenciar cada una de las cadenas montañosas en un atardecer y como estamos tan alto, aquí no se logra evidenciar bien, pero esto es un tapete de nubes, hasta el fondo, hasta donde se termina de ver. Y eso va hasta el mar. Eso es en la Cordillera Blanca, pero ya es en otra parte al frente que llaman la Cordillera Negra, que es una cordillera también muy larga, pero que no tiene nieve. También en Huaraz. Esta es la laguna, ¿cómo es que se llama? La laguna Yanganuco. Es otra de las tantas lagunas que tiene el Perú, donde también hacen turismo, donde también salen buses diarios a hacer el viaje. Y miren el color de este lugar. Esas son algunas de las de Perú. Obviamente no podía quedar por fuera Colombia y algunas de las fotografías que he hecho acá en Colombia. Este es con un teleobjetivo, este es en La Guajira. Miren que el sol se estaba poniendo, entonces un 400 milímetros, un 70-200 con un 2X, o sea, un duplicador, y me hice muy pegado al agua, muy bajito el encuadre, para poder coger parte de las olas y el sol cayendo en la parte posterior de la escena. La Guajira también haciendo larga exposición con agua y textura, exponiendo a la derecha para que no se nos quemen las altas luces y el cielo con ese color tan bonito. Sí. Esa es Palomino, sí. Un poquito más allá de Palomino. Queda la impresión de que el agua se está cayendo. Acá, ok. ¿Será? Habría que mirar también, pero sí, a veces el horizonte puede quedar torcido. Acá. Ah, sí, 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 sí. Acá sí, es cierto. Pero es una playa, no es nada diferente. Uno de los lugares de Colombia más bonitos que he visitado. Mesetas, Meta. Es un lugar que antes estaba lleno de violencia, lleno de guerrilla, era imposible el acceso, los habitantes les tocaba vivir muy duro. Ya en este momento no hay violencia ya se abrió al turismo. Y el dueño de una de las fincas donde están estas cascadas hermosas es un amor de persona y tiene una empresa de turismo y lo lleva uno a todos estos lugares. Andrés Montoya fue hace poquito, Andrés Montoya que es un socio del club, también se fue con el mismo señor y el señor es un amor. Por si alguno quiere ir en algún momento, me piden el datico, les paso el contacto, les cuento más o menos cómo es y son este montón de cascadas preciosas que hay en ese lugar. Se llega desde Bogotá hasta Villavicencio, son 3 horas,
y desde Villavicencio hasta Mesetas son 3 horas y media o 4 horas. Es un pueblito donde se llega en carretera pavimentada nacional completa y ya desde el pueblito Mesetas te llevan a los lugares en camioneta 4x4, porque ahí sí toca acceder porque eso hace parte de la Sierra de la Macarena. Entonces toca acceder en 4x4, pero hace parte del plan que contratás con Don William. Y es muy fácil llegar. Ah, sí, toca caminar algunas partecitas, obviamente. No. Hay una que se llama Cascada Arenales, que es como la más difícil de entrar, que es así, es porque toca bajar un abismo, cruzar un río con el agua hasta acá y llegas allá. Esa es la más difícil, pero el resto es facilito. Esta que es la más bonita, que se llama Cascada del Santuario, es fácil llegar, es media horita bajando y 1 horita subiendo más o menos. A buen paso, pues, pero no es tan complicado tampoco. Sí, sí. ¿Cuándo decides echar y cuándo decides hacer HDR? Listo. Cuando uno se enfrenta a una situación de luz difícil, o sea, escenas de muy alto rango dinámico, es cuando uno sabe que la cámara o el sensor que tenemos no nos va a alcanzar a captar la luz que hay en el entorno. Ese es el momento donde yo tengo que empezar a decidir si uso una de las 3 técnicas, o usar filtros, o usar HDR, o derechear la fotografía. Ahí sí es a gusto personal de cada individuo cuál de las técnicas hacer, pero se usan en especial cuando hay escenas de alto rango dinámico, o sea, mucha. La derecheada es básicamente moviendo los parámetros de la cámara, llevar el histograma. Vos ya no ves cómo te va a quedar la fotografía en el LCD, sino que te fijas en el histograma, ¿cierto? Cuando son cámaras reflex, vos tenés que hacer la foto y mirar cómo te quedó el histograma, pero cuando son cámaras mirrorless, vos tenés histograma en vivo. Entonces el histograma en vivo, llevarlo a la derecha, ¿cierto? Sin que toque las altas luces. Obviamente esto mostrándolo es más fácil, pero es llevar el histograma hasta la derecha sin tocar las altas luces, y eso hace que tengas un archivo RAW con mucho mayor cantidad de información y colores. Hay otra posibilidad. Sí, Que con el soporte puntual, sí, la luz importante. Y eso te da supuestamente una zona gris. sí, Del 18%. sí, Nuevos pasos intensivo, depende mucho. Las cámaras a veces lo exponen, de acuerdo. ¿cierto? Depende, uno tiene que calibrar su cámara. ¿Sabe? Pues yo siempre hago lo siguiente. Sí, Una tarjeta gris del 18%. sí, Cámara nueva. sí, Tomo la foto completa, pues que sí, no hay que enfocar. sí, Entonces, lo que me den cero. sí, Entonces, debería darle el histograma en la mitad. en la mitad, y sobreexpones 1 o 2 pasos. Sí. Exacto. No siempre todas las cámaras, porque hay unos que tiran a la izquierda. O sea que a la larga esas cámaras que tiran a la izquierda hay que compensarle a la derecha. Pero es una técnica que yo he ensayado. Estamos de acuerdo. Libertus nos dice por acá que él usa, probablemente tiene, vos tenés cámara reflex o tenés mirrorless. Reflex y mirrorless en este momento. Listo. Libertus nos menciona que él usa medición. Libertus nos menciona que él usa medición puntual en las altas luces y sobreexponer 2 pasos. En realidad, esa es la técnica que se usa cuando usamos cámaras reflex, porque vos tenés que conseguir una fotografía, hacer la fotografía para poder mirar el histograma resultante y ver si te sirve o no. Entonces, para poder hacer eso, vos tenés que hacer la medición en las altas luces, sobreexponer 2 pasos, y con eso conseguís teóricamente un histograma tirado a la derecha, pero haces la foto y miras el histograma. Pero la ventaja de las cámaras mirrorless es que vos ya no tenés que fijarte, al menos en este tipo de fotografías, en los modos de medición, porque vos ya estás viendo el histograma de entrada sin hacer la fotografía, o sea, estás viendo el histograma en vivo. Entonces, así vos tengas o medición puntual o matricial o ponderada al centro, no te va a servir, porque vos tenés el histograma, el cual te está mostrando la cantidad de luz y cómo está distribuida en la escena en vivo y en directo. Entonces vos simplemente con los parámetros por tiempo de exposición le vas metiendo luz hasta que el histograma se desplace a la derecha, sin necesidad de medir ni puntual, ni matricial, ni nada de eso, y no simplemente apunta el histograma en vivo. Y no tenés que hacer la foto antes. Tengo acá un nerviosito que hace que el histograma en vivo. Sí. Ahora, uno siempre tiene un poquitico de desconfianza de la precisión de él, ¿cierto? Hay que ensayar. Claro. ¿Cierto? Y mirar un poquito.
¿Sabes de qué depende mucho eso? Del tipo de, en Nikon se llamaba Picture Control, no sé en Canon cómo se llama, como el estilo de fotografía, no sé si se llama así en Canon, que es o tipo paisaje, o tipo retrato, o tipo plano. Exacto, uno debe usar el plano, el más plano que tengas, exacto. Y con ese vos tenés lo más cercano en luz al RAW que vas a obtener. Porque si vos pones, por ejemplo, un Picture Control, como se llama en Nikon, o un Film Simulation, como se llama en Fuji, muy contrastado, vos vas a estar mirando el histograma en vivo, pero el JPG que te previsualiza de ese RAW que estás viendo. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y yo, por ejemplo, en mi cámara tengo la opción de deshabilitar todas esas opciones y me queda lo que yo estoy viendo en cámara completamente plano, y ya con eso yo puedo hacer una medición mucho más exacta y más parecida al archivo RAW que va a salir de mi cámara. Sí, digamos, neutro, ¿cierto? Exacto, neutro o flat en Nikon se llama. Muy bien. Miren esta fotografía de este arbolito. Eso es allí en Entre Ríos. El montón de árboles, de pajaritos y de aves que hay ahí a las 6 de la mañana. El problema es que roban, que da miedo. Entonces no es tan bueno. Yo sí fui varias veces, pero ya me dio miedo volver porque roban y atracan muchísimo. Eso es en el embalse Río Chico, cerca de Entre Ríos. Pero es hermoso para fotografiar. Incluso ahorita vamos a ver algunas fotografías que tengo allá. Esto es en San Andrés. Esto es un... ya, pues me fue la paloma. No. Una distancia hiperfocal. Ya, pues ya esta es con distancia hiperfocal. Listo. Esta es una fotografía expuesta a la derecha. En San Andrés. Estas dos fotografías son también en mesetas. Esta es la misma cascada y uno dentro de esta cascada se puede meter, y yo me metí con cámara y todo. Y ahorita van a ver las fotografías que yo las he presentado acá, yo creo ya. Entonces, dentro de esta hay una cueva gigante y desde ahí uno puede hacer fotografías también. Y esta es la cascada Arenales, que nos cogió un aguacero tremendo y por eso estaba así como la están viendo. Digamos acá. Esta es una de las cascadas más bonitas que hay allá, que se llama la cascada Telares de Cristal. Es muy bonita y es así tal cual la están viendo. Desafortunadamente fuimos en un día que no había una luz bonita, pero logré hacer esta larga exposición dándole con la persona que está allí una escala real al lugar. Es en Mesetas Meta. Sí, exacto. No, allá estuvimos 5 días y recorrimos casi todas las cascadas. Y fuimos en semana, entonces nos tocó solos, no había nadie, solo nos llevaba el guía, pues, que era el dueño de la finca, porque eso en fin de semana es muy lleno. Esto es en Entre Ríos. Esto es en el cañón del río Santo Domingo. Me gustó mucho la composición y los triángulos. Los tiendo a usar mucho en las fotografías de paisaje, la composición basada en triángulos. Listo. Entonces, esta sí, uno se mete por San Francisco, llega a la cascada La Esmeralda y ya después asciende hacia el Carmen de Iboral. Es una caminada dura, pero muy bonito. Y esto estaba allá en el lugar. Y eso que yo no camino mucho. Esta es la cascada Arenales, allá en Mesetas Meta, pero esta ya es con el dron. Entonces miren la dimensión real de la cascada como es de bonita. Y uno tiene que llegar ahí caminando, pero hay trochita pues, o sea, se puede llegar caminando sin problema. Sino que nos tocó atravesar un río y se creció porque llovió y nos asustamos, pero bien, acá estamos. Sí, yo tengo un droncito de los viejos, de los más viejos. Hace mucho no lo saco, pero también me gusta usarlo mucho. ¿Por territorio del Carmen? No, por San Francisco. O sea, Cocornada, La Piñuela, San Francisco. Sí, exacto. Y hay otros lugares exactos, la vereda Santa Rita, que ya es hacia Sonsón, pero es un lugar muy bonito y muy lleno de cascadas también yendo hacia allá. Miren la cascada desde adentro. Esta es la misma cascada que vimos ahorita. Metí la maleta de la cámara con los lentes dentro de una bolsa de estas secas y allá me metí. El trípode, con cuidado obviamente de no caerme,
Y la ventaja de esos equipos es que eso ya es sellado, entonces eso ya casi no se daña, pues. Y logré algunas de esas fotografías que están viendo acá. Y esta sí es una HDR, porque estamos en una cueva completamente oscura, entonces para yo conseguir toda esta textura dentro de la escena y conseguir también afuera información, necesito hacer un HDR obligatoriamente. Todo esto es con Fuji ya también. Entonces mira que el rango dinámico es muy bueno, aunque obviamente esto es un HDR. Desde que uno lo sepa manejar, se comportan perfecto las de sensor recortado. Esta es una serie que llamé Los Ojos de la Tierra, porque miren que efectivamente parecen como si fuesen unos ojos, son tomadas desde dentro de las cuevas y se ven las cascadas afuera. Esa se llama la cascada Caracas, está también en mesetas, junto con esta que es la cascada Arenales, también desde adentro de una cueva. Son fotografías panorámicas más HDR, todas, para poder obtener mucha información, porque pese a que yo tenía un ultra gran angular, no me alcanza a coger todos los ángulos de visión, el ángulo de visión que necesitaba, entonces me tocaba hacer fotografía panorámica, y como estaba dentro de una cueva, necesitaba hacer fotografía HDR para poder conseguir esta información. Esta se llama la cascada Pelton, también en el lugar, la misma técnica, y esta es la misma cascada, pero con una panorámica mucho más grande. Esta es la cascada Santuario. Perdón, esperen que me adelanté. Esto es en Entre Ríos, una casita campesina sencillita, pero muy bonita por la luz. Eso es en San Andrés, que estas algas estaban en el primer plano y me parecieron preciosísimas porque contrastaban con el color del fondo. Sí. Sí. Pero igual se mueve. Pero es larga exposición, pero es 1/5 segundos. Entonces tampoco es que sea muy larga exposición. No es por encima de un segundo, por encima de un segundo ya se empieza a quedar quieta el agua. Pero ahí se ve que se mueve un poquitico. Un quinto de segundo me gusta mucho para la fotografía de cascadas y agua en movimiento. Esto es en el embalse de Entre Ríos. Entonces miren el espejo de agua que conseguí porque estaba muy temprano y el agua estaba completamente calma. Y se consiguen unos efectos de espejo de agua muy bonitos. Esta es la misma cascada que hablamos ahorita, telares de cristal. Esta es con un tiempo de exposición más rápido y con un tiempo de exposición un poco más lento. Entre Ríos, que es un lugar precioso para uno hacer fotografía en amaneceres, porque se forman bancos de neblina en las montañas y el sol sobrepasa esos bancos de neblina y los ilumina lateral de una manera preciosa, y hay muchas montañas donde uno puede hacer a divisar todo eso. Entonces se ve muy bonito el lugar. Esto fue una mañana que perdí pues, en teoría porque estaba muy fría y no salió el sol, pero conseguí esta escena que están viendo ahí. Esta es la misma cascada, el Santuario. Esto es en La Guajira también. Voy a ir apurando un poquito porque todavía falta un poquito. Entonces, el primer tipo de fotografía que me gusta hacer es fotografía de paisajes. Estas son algunas de las que les traje. Y otro tipo de fotografía que me gusta hacer mucho es fotografía de retratos. Me gusta mucho acercarme a la gente, hablar un rato con ellos, hacerles fotografías. Y acá hay algunos retratos de mujeres que he hecho. Permítame, tomo un poquito de agua. Bolivia y Perú. La primera es una señora en La Paz que amablemente se dejó fotografiar. Esta es una señora en Perú, en uno de los descensos de la cordillera Huayhuash. Esto es en Huaraz también, esto es en Cartagena. Retratos de mujeres, no hay como mucho que hablar del detrás de cámaras ni nada. Me gustan mucho los primeros planos donde se vean los ojos y que haya ese contacto íntimo que te da la mirada. Cuando me voltean la cara y no me queda los ojitos mirándome, no me gusta tanto el retrato. Me gusta mucho ese contacto que te hace recorrer toda la cara, todas sus arrugas y como que te permite que la mires. En cambio, cuando la mirada está hacia otro lado, uno es como incómodo mirando la fotografía. Entonces no me gusta tanto. ¿Cuál? Esta. El problema es que ella estaba metida en una choza en La Guajira y estaba reflejándole el sol de afuera. Entonces por eso es que queda así. El piso de acá, de esta parte, queda esa arena,
refleja la luz de abajo hacia arriba, e incluso si uno se acerca los ojos acá, logra ver la arena reflejada ahí. Y esto es una choza. Entonces, esa es una buena técnica para uno iluminar retratos cuando no tiene luz artificial. Parar a la persona en un lugar oscuro y que le refleje la luz de afuera, en una puerta, en un portón, en una ventana, y no pararla afuera en todo el sol, sino pararla en el lugar oscuro. Y el cuello, si es rojo, no hay problema. ¿Cuál? No, la derecha. Esta. La derecha. El cuello tiene Pero acá no lo ves. Si vienes acá no lo ves. Sí. Exacto, pero acá no se ve. Esto fue con un 85 milímetros y esta con un 50. 85 1.8 y 50 1.4. Estas ya son de Perú. Este es un 56 1.2 que ya es con Fujifilm. Esta fue con Nikon un 70-200. Estas ya son con teleobjetivos de Fuji. Me gusta mucho la cercanía de los rostros de la gente. Y en los hombres, ahorita que veamos las de hombres, con ellos sí me acerco mucho más. A ellos sí, casi que con gran angular les hago las fotografías y ahorita van a ver los efectos que consigo con ellos. Todos estos son rostros generalmente del Perú, que es donde más he visitado y donde más he viajado. Esto fue en Cuba, una escena muy bonita que me encontré con un mueble que había en una calle afuera y un montón de niños sentados. Y me encontré esta escena de estas dos niñas que me gustó mucho en particular. Y los retratos de hombre, que con ellos me acerco más porque me gusta más hacer más drástica la escena, que se vean las arrugas, que se vean los poros, que se vean las cicatrices, que se vea el reflejo en los ojos, que se vea la barba, que se vea lo despeinado. Entonces, generalmente para estas tomas uso un objetivo gran angular y me acerco mucho a la persona. Entonces, obviamente, tiene uno que contar con la autorización de la persona para poderse acercar a ella. Esta es una serie que estoy haciendo que se llama Bazuco Nocturno, que es tomarle foto a bazuqueros en la noche. No tiene nada de profundidad, pero la luz es preciosa. O sea, la luz que te da el hecho de encender un cigarrillito en medio de la noche, prender el bazuco en medio de la noche y que te ilumine la cara, me parece que se ve muy bonito. Entonces, esta también la había presentado en uno de los concursos de acá. Esta de la mitad. Tal cual. Esta hace parte de la misma serie. Generalmente los he hecho en las salidas nocturnas que hace Santiago con Antioquia en fotografías. No, uno tiene que hablar con ellos. Donde vos se la tomes así, allá te atiendo. No, tiene uno que hablar con ellos y probablemente darles propina. Eso es un intercambio por el tiempo que ellos le están dando a uno. Bazuco, no. No. No me ofrecen. La cosa es que tiene que uno ver que no esté mucho más de estado de psicosis ni fumado ni nada. Obviamente. Esté como relajado, que esté como armando. Luis se acerca y dice, ok, más bien, y le echa el verbo ahí y le toma la mano. Yo estaba en la recámara. Pero no siempre es así. No, La primera, el pan estaba. La primera. Estaba medio psicótico, pero aceptó. Yo decía, No, él aceptó. Estamos en la tabla de gimnasio. Yo estaba muy abierto el espacio. Había otros que toman que dicen, no, por ejemplo, que tenemos cuidado. una foto de esto lo tomaría con una cámara en sitio. Sí, es que esa es la ventaja de Fujifilm. Son cámaras que paren viejas. Entonces no llaman tanto la atención. Y este es con un objetivo 56-1.2, entonces muy luminoso. Entonces en la noche, muy bueno. Y mira, eso es a ISO 10.000. No quiere decir que las APS-C no tengan más ruido. Sí, tienen más ruido digital que las full frame, obviamente, cuando hay escenas con poca luz. Pero si uno lo sabe manejar, perfecto. O sea, si uno expone en este caso para las altas luces, está perfecto. Esa es una escena f1.2, enfocadito justo el cigarrillito ahí y el humo. Y me gustó mucho cómo quedó.
La serie de rostros que estoy haciendo actualmente son fotografías que se ven todas las arrugas de la piel. Sí. ¿Y qué apertura? ¿Qué apertura tiene ese lente? Ah, maravilloso. Eso es de que no llame la atención, es muy bueno para salir a hacer. Ya ahí es que salir con Santiago. Esa es la ventaja de salir en las salidas que hace Santiago, que es mucha gente y que uno le pierde el miedo o ellos no le pueden hacer a uno o porque somos muchos, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, si uno aprovecha el tiempo bien, alcanza a hacer este tipo de fotografías. Entonces, muchas de las fotografías nocturnas las he hecho es en esa salida. Solo en la noche sí es muy difícil, no me dejan salir. De que lo pudiera intentar, sí, pero de que me dejen, no. No sé qué cicatriz tiene y no me atreví a preguntarle, pero creo que es un hombre de plata. Varias personas me han dicho que es una persona que tiene varias propiedades, pero que es indigente. Mm. Sí. Tal cual. Bueno, voy a acelerar un poquito para que no nos vaya a coger la tarde. Rostros masculinos. Vamos bien de tiempo, pero falta. Por eso vamos a acelerar. Rostros a blanco y negro. Con la técnica que les estoy diciendo. Este ya es con un teleobjetivo, con un 50-140 en Fuji. Las texturas, las marcas en las manos. ¿De cuál? De él, Rafa. ¿De quién? Le dicen Rafa Mugre. Él trabaja en Barrio Triste. Él se hace llamar Rafa o se presenta como Rafa. Sí, pero creo que no es el nombre real. Exacto. Tal cual. Tal cual. Es un amor de persona. Es un amor de persona y es fotogénico a más no poder. No, son diferentes. Ese es un tuertico, que si uno se acerca se le ve súper bonito el tuertico que tiene. Pero no, son diferentes. Sí, Santi ha estado en muchas de estas fotografías. Todas con luz natural. No uso flash o porque tengo poco conocimiento o porque me da pereza, pero me gusta mucho la luz natural para los retratos. Obviamente uno tiene que acomodar al modelo en la luz. Por ejemplo, este hombre, pero ya yo me vuelvo acá. Este hombre estaba metido en un taxi, pero había un rayo de sol saliendo. Entonces le dije que asomara un poquito la cabeza y justo le da así de esta manera. Entonces por eso todo el fondo es oscuro y él tiene estos rayos pegándole con luz dura, pero que hace aún más dramática la escena como tal. Otro tipo de fotografía que me gusta mucho hacer es fotografía callejera. Salir, buscar, jugar con luces, con sombras, con texturas, con líneas y en especial en blanco y negro. Entonces, una de las ventajas que tienen las cámaras mirrorless es que te permiten previsualizar la escena en blanco y negro. Entonces, yo pongo mi cámara en blanco y negro y salgo a exponer según lo que vea en la fotografía. Y me gusta mucho usar esa técnica porque se desliga uno de los colores y de muchos artefactos que a veces lo distraen a uno y que permiten que uno encuentre más fácilmente las líneas, las sombras, cosas que te lleven atrás de la fotografía. Eso fue una fotografía hecha en la Unión, unos niños saltando a un charco, me les hice debajo y por eso se ven mojados, todas estas gotas saltando porque ellos estaban mojados y subían y se volvían y se tiraban. Por eso incluso está esta pequeña gota que cayó al lente, pero justo le quedó en la cabeza del niño como si fuera un astronauta, me parece a mí. Entonces, fotografía callejera en blanco y negro. En esa estaba con un gran angular pegado casi al piso. Y esperé a que el niño pasara porque lo veía allá a lo lejos y justo puse la cámara, esperé que pasara y clic, y quedó.
y ya había preenfocado a donde estaba él, y como era una apertura cerrada, entonces mucha parte de la escena quedó bien enfocada. Buscar líneas, buscar reflejos. En fotografía callejera los reflejos son muy importantes y a veces los pasamos desapercibidos, y uno puede complementar una escena que le falta algo. Por ejemplo, esta es como una especie de espejo, no es espejo, es una puerta brillante o una pared brillante que tiene el Metroplus, el tranvía al lado, en todo el Ayacucho, en todas las vías que bajan hacia Ayacucho y todas las ¿cómo se llaman? Las estaciones del tranvía, las paredes son brillantes. Entonces, ayudarse de ellas y apoyarse en ellas para hacer este tipo de reflejos y hacer, por ejemplo, este triángulo que lleva hacia acá, este otro triángulo, y justo la palomita, pues en el momento ahí sí estuve muy de buenas, eso es boa. Pero se consiguen estas simetrías que a veces se ven muy bonitas en fotografía. Jugar con patrones, con texturas y algo que rompa esos patrones. La señora hablando en ese balcón ahí, que ven, eso es en el centro de la ciudad, por la calle Colombia, un edificio que hay cerca de la estación del Parque de Río, que son un montón de balcones que hay en esa zona, y justo estaba la señora ahí hablando y rompía el patrón. Entonces puse un teleobjetivo y realicé esta composición y se ve muy bonita. Mírala acá. Líneas, texturas, sombras. Entonces me gusta mucho salir a hacer fotografía callejera, en especial cuando hay días muy soleados con luz dura, y a las primeras horas de la mañana, entre las 7 y 9 o 10 de la mañana, para poder que la luz esté lateral y que me dé todo este juego de luces y sombras que no me lo daría si saliese, por ejemplo, al mediodía, cuando la luz es completamente cenital y no tengo sombras para poder jugar. Estas son unas escalas que hay al frente de, ¿cómo es que llama eso? No. EPM, del edificio de EPM, están las escalas que quedan al frente. Sí. Y justo el señor estaba caminando, pero como la luz venía lateral acá, como a las 7 de la mañana, solo iluminaba estas partes y lo otro quedaba oscuro. Miren que incluso la persona tiene la luz pegándole en este lado. Parque de las Luces. Líneas que jueguen y que te lleven por la escena. Me gusta jugar mucho con esto, congelar la imagen. Esas ya las había presentado también a los concursos del club. Esa es Daniela que iba caminando. Las líneas que te llevan por toda la escena. Buscar reflejos en el agua, en charquitos de agua que se formen. Esto es en Villahermosa, en una de las uvas. Entonces esto es un reflejo en el agua, la fotografía está invertida, y puse la cámara en un tripodito pequeño y esperé a que alguien pasara e hice la fotografía y volteé la foto. Entonces es un reflejo muy bonito, congelando la imagen para que la persona quedara muy nítida. La foto la invertí. Exacto, el reflejo este es el reflejo, que mira que acá se ve el piso y el reflejo, y esta es la parte de arriba, sino que la invertí para que ganara más protagonismo. Este lugar es muy bonito para practicar fotografía callejera, la uva de Villahermosa. En los amaneceres y en los atardeceres, como las personas pasan por encima, se presta para este tipo de fotografías. Una niña elevando una cometa y un atardecer que estaba precioso. Esto fue en la mañana, justo el sol estaba saliendo en la parte de atrás, esperé a que él pasara por ahí para coger una silueta y más o menos componer con las líneas que nos da el lugar. Esto es en la Plaza de las Luces también, me quedé un rato esperando que habían varias palomitas hasta que cogí la que era. Parecen como unas armas apuntándole a la palomita. Sí, esto es en la Terminal del Norte. Puse la cámara en el piso. Está sobreexpuesta intencionalmente esta zona para que no se viese nada al fondo y pareciese como si fuese un camino de luz, pues, por llamarlo así. Jugar con líneas, triángulos, esperar. Hay un tipo de fotógrafo de calle que se llama el cazador.
que es como que se hace en un lugar, encuentra una escena y espera que algo pase. Eso sirve mucho en este tipo de fotografía. Entonces uno se acomoda, no es que uno vaya ahí, ay, mira el señor pasando ahí, pues yo clic. No, uno va, mira la escena, se queda un ratico ahí y espera que alguien pase y trata de hacer la fotografía. Eso sirve mucho y la mayoría de estas fotografías las he hecho de esa manera, esperando en el lugar, ya con la cámara seteada para la luz que yo necesito y esperar a que algo pase. ¿Qué va a pasar? No sé si pasará algo, si no va a pasar nada. Debe uno contar con suerte. Esto es por el estadio. Esto es desde la estación del metro del Parque de Río. Esto es en Jericó, en el último festival, que hubo un atardecer precioso y que estaban en el parque solo entrando unos rayitos de luz y el fondo queda subexpuesto. Entonces, si uno maximiza eso, desde la toma logra conseguir esta silueta pequeñita que se alcanza a ver acá. Esta es una toma completamente cenital desde la estación Universidad de Antioquia. Ya esto está muy desdibujado y ya no se ve tan bonito, porque ya he vuelto a ver si la logro hacer otra vez y no. Pero entonces el sol venía desde acá y esta es la toma cenital del ciclista, pero se ve la sombra y parece como si fuese un carrete fotográfico. Me trae como la relación a mí de ellos. Fotografía nocturna es algo también que me gusta mucho hacer. Esta es una fotografía que hice por Puerto Triunfo. Sí, puse la cámara ahí, empecé a correr hasta allá y quedé. Me tocó hacerla varias veces, pero sí. Sí. Y atrás había como una luz de, no sé si es una cárcel, algo me dijeron así que había por allá atrás, como por la hacienda esta de Pablo Escobar. Que había una luz que justamente iluminaba ya en esa zona y nos daba para hacer esta fotografía con esa silueta. Esa la hice hace mucho tiempo, cuando estaba empezando a hacer fotografía nocturna apenas. Esta es en el Salar de Uyuni. No les había mostrado todavía las nocturnas que he hecho en esos lugares. El arco de la Vía Láctea reflejado en el Salar de Uyuni. Poner una persona para que dé contexto y dé el tamaño del lugar. Y muchos que hacen fotografía de Vía Láctea tratan de iluminar la escena también para lograr un poquito más de información en estos primeros planos. Entonces esto es una fotografía panorámica de 30 segundos de exposición, ISO 3200, f2.8, y son 5 fotografías verticales en la parte de abajo y 5 fotografías verticales en la parte de arriba, y después se unen. Esperen que me devolví, a ver, ya. Esta es en la cordillera Waiwash. Esta es la misma cascada que vimos ahorita que descendía del glaciar, pero logré que coincidiera justo con donde cae la Vía Láctea y formara como una especie de círculo de vida que llamo yo, donde cae el agua, llega hasta la cordillera y sale justo la Vía Láctea al fondo y nuevamente vuelve y forma un círculo. Me gustó mucho esa fotografía por eso en particular. Esta la hice cuando tenía Nikon al principio, una Nikon de sensor recortado, entonces tiene un poquito menos de calidad, pero esta es en la que llaman la comarca, en San Vicente. Cuando se logra despejar es muy bonito, pero encontrar un cielo despejado allá es muy, muy, muy difícil. Esta ya es con un 85 milímetros, la misma cordillera Waiwash y con el centro galáctico muy cerquita a la montaña. Un tiempo de exposición de 1/5 segundos y hizo 12.800. Para poder que las estrellas queden estáticas y no queden movidas. Salar de Uyuni, no había empezado a salir el centro galáctico, pero se veía parte de la cola de la Vía Láctea. Eso es el desierto de la Tatacoa. Enfocando con distancia hiperfocal, en la noche es la manera más fiable y más fácil de enfocar la distancia hiperfocal. Y algunas auroras boreales que captamos en Islandia. No fueron muy fuertes. Las auroras boreales las catalogan de KP0, de KP1, que es la aurora más bajita en potencia, hasta KP9, que es la más potente, si no estoy mal. Y a nosotros nos tocaron auroras KP2, máximo KP3, o sea, no muy potentes, pero que uno con la cámara logra captarla muy bonita. Entonces, todas estas son escenas de Islandia con la aurora boreal. No son tiempos tan prolongados como en la fotografía de Vía Láctea, ni ISOs tan altos, generalmente es ISO 800, 5 segundos de exposición, porque la aurora boreal siempre logra iluminar bastante la escena.
Esto es en la frontera con Chile, viajando hacia la frontera con Chile, un lugar que llaman la Italia Perdida, que es un bosque de rocas gigante donde uno se puede perder y, y se encuentran esos cielos nítidos porque es a más de 4.000 metros de altura. Eso es una lamparita que compré en Amazon. Si tú la quieres comprar, se llama como lámpara de luna. Y ahí mismo es la primera que te aparece en Amazon. Una lamparita que tú tienes un controlcito remoto. Entonces tú la prendes y la apagas 4 o 5 segunditos y ya te quedas quieto durante la fotografía. Esta fue la última que hice con Fujifilm en Perú. Es una fotografía panorámica, pero miren la calidad tan grande y tan buena que tiene. Incluso acá se ve la luz zodiacal, que es la luz que deja el sol cuando se va, una luz triangular, y todo el arco de la Vía Láctea, y obviamente la persona para darle una dimensión al lugar. Si no estuviese la persona, uno no sabe si esas piedras son grandes, si no son grandes, pero mire que así uno ve, uy, eso es inmenso. Y eso es un bosque de rocas hermoso también a 4.500 metros de altura, que hace un frío tremendo, pero que se presta para esta fotografía, para esta que hice acá también, que justo me encontré esta, como que dos rocas se cayeron una encima de otra, y justo la Vía Láctea estaba en la parte de atrás. Estuve de buenas. Entonces aproveché y hice esta fotografía. Sí, esa es la lamparita. La lámpara prende verde, azul, amarillo, rojo. Entonces uno puede ponerle varios colores. Entonces uno lo cambia con el controlcito remoto. Esta es la misma cuando llevas a la lamparita con nosotros. Esto fue de país 5 años o 6 o más, eso antes de casarnos. Esta fue una fotografía que hicimos para la invitación de bodas, como un permiso al cielo. Y la imprimimos y la mandamos en la invitación de bodas. Entonces, muy bonita. Y la hicimos en el desierto de la Tatacoa. Salar de Uyuni con la luna y un autorretrato. A ver cuánto tiempo va. Bueno, faltan 10 minutos, vamos a darle. Auroras boreales. Auroras boreales en Islandia. Esta es una de las montañas más fotografiadas del mundo. Se llama Kirkjufell. Es en Islandia. Y otro tipo de fotografía al que le estaba apuntando mucho es a la fotografía de larga exposición diurna, o sea, uso de filtros ND para poder hacer fotografías de día y conseguir este tipo de efectos. Por ejemplo, esta fotografía la hice en Lima, desde la parte más alta de Miraflores, apuntando hacia abajo al mar, y una fotografía de 2 minutos de exposición. Entonces, por eso se pierde completamente el horizonte, el mar se ve como si fuera completamente calmo. Incluso en Facebook, y en Instagram también encuentran el detrás de cámara de esta fotografía, que me parece muy bonita. Y esta técnica a mí me encanta. Y son fotografías que no mucha gente hace, porque no mucha gente sabe manejar filtros ND. A veces es enredadito y no hay mucha información en internet acerca de esto. Y no, ni tiene la paciencia, eso es cierto. Porque hacer una foto de esta se demora 5 minutos, si te equivocaste te demoras 10, mientras montas la cámara, poner los filtros, hacer los cálculos, entonces mucha paciencia, pero sobre todo de Daniela, que es la que tiene que tener paciencia. Y yo soy feliz ahí me puedo quedar una hora haciendo la misma foto, a ver cuál queda mejor. Esta fue en Cuba, una fotografía de 3 minutos. No crean que es que esto estaba solo, estaba un montón de gente pasando por delante de la cámara, pero como no alcanzan a reflejar la luz suficiente para quedar impresa en el sensor, entonces no se ven. En cambio, quedan las nubes en movimiento y queda como si el lugar estuviese solo. Esto fue en Lima también, en un restaurante que hay allá. Esta fotografía en particular me gusta mucho, salió casi que así tal cual de la cámara, es en Guatapé. Me hice un poquito alto, era una barquita que estaba anclada por estos 2 palos al agua, y no es muy hondo esta parte del embalse. Entonces esta barcaza no se movía. Entonces pude hacer una foto de 1 minuto de exposición y obviamente quité la escena con el objetivo, o sea, no apunté hacia allá, quité la parte de arriba del horizonte para que no se viera toda la otra parte, obviamente. Entonces esta fotografía salió casi que así tal cual de la cámara. Y ese fue en el momento que yo dije, ya aprendí a hacer fotografía de larga exposición diurna, porque a veces es maluquito sobre todo hacer los cálculos de la exposición. Sí. De acuerdo. Entonces el polarizador, entonces uno puede ver el reflejo.
no te alcanza a polarizar todo, o sea, no te alcanza a desaparecer todo el reflejo, te desaparece parte del reflejo, pero no lo desaparece todo. No, no, solo ND, porque si le pongo polarizador, el reflejo se disminuye y ya no se ve tan bonito. Es que ahí el barquito parece que estuviera nadando sobre nubes. Dependiendo del tiempo de exposición que vaya a usar. No es lo mismo yo hacer una fotografía de 1 segundo, hacer una fotografía de 30 segundos o hacer una fotografía de 8 minutos. Para cada una de esas vos necesitas un filtro diferente. Un filtro de 6 pasos no te alcanza para hacer fotografías de más de 10 segundos. Un filtro de 10 pasos a duras penas llega hasta 30 segundos. Yo lo que tengo es un filtro de 6 pasos para hacer agua en movimiento. Tengo un filtro de 10 pasos y tengo un filtro de 15 pasos. El de 15 es el que más uso para este tipo de fotografías de 2 minutos, 4 minutos y así. Sugerencia, no compren filtros variables. Los filtros que te dicen que te tienen de 1 a 5 pasos o de 5 a 7, hasta ahora no he visto el primero que funcione bien. Entonces les sugiero no comprarlos por ahora. Están haciendo muchos nuevos, no sé qué irá a salir. Pero para practicar, sí, son baratos. Sí, si tu objetivo es adentrarte en la fotografía de larga exposición y empezar a aprender, el problema es que si te queda gustando, igual te toca comprar los caros. Exacto. Esa es una desventaja. Exacto. Es una desventaja grande y siempre al final de los pasos, si, por ejemplo, si es de 1 a 5 pasos, entre el paso 4 y el 5 te forma una X gigante negra y se ve feísimo. Entonces no sirve. Sí. Saber qué tipo de filtro compra, el diámetro. Ah, sí. ¿Qué lente vas a utilizar? Exacto. Siempre comprar el más grande que te sirva al objetivo más grande que tenés, al que tiene la boca más grande, por llamarlo así. Y ese le va a servir a todos los otros lentes, simplemente usando anillos adaptadores que valen 20.000 pesos y mucho. Listo. Larga exposición, 1 minuto. Miren el cielo atrás, las nubes como se ven de bonitas. Larga exposición, son algunas iglesias de Antioquia. La idea es tratar de hacer bastantes y en algún momento tenerlas todas así con este tipo de fotografía. Perú, ambas son en Perú, cascadas en Perú, un nevado en Perú, larga exposición diurna. Esto es en Lima, es una fotografía de 1 segundo de exposición como las olas golpean en las piedras y estaban iluminadas desde este lado por el sol que estaba pegando. Larga exposición, 1 sobre 5 segundos, 30 segundos de exposición. Esta es de 2 minutos de exposición. Esto es en Guatapé, cuando el embalse está completamente arriba y esto está al lado del malecón. Es unas escaleritas que bajaban hasta allá, pero como estaba hasta el borde, hasta el tope de la represa, entonces me permitió hacer esta fotografía que hace como si uno se adentrara en el más allá, en la nada. Me gusta mucho esa fotografía. Pero no faltó un maniquí que se pudiera quedar quieto. Eso me imaginé yo, uno meter un maniquí allá debe quedar precioso. Y por último, ya casi acabando, un viaje que hice a Cuba, que fui como profesor allá con el Club Fotográfico Perú. No la metí dentro de ninguna de estas categorías porque acá hay de todo, acá hay calle, acá hay retratos, acá hay paisajes, entonces quería como mostrarlo solo. La característica principal de Cuba es la luz es hermosa, la luz que se filtra por todos los callejones de La Habana, con los rostros de las personas descansando en las aceras. Miren, por ejemplo, esa es una escena típica de la vieja Habana, en una hora de atardecer. Sí, vieras que sí, es completamente tranquilo. Allá no roban, porque si roban y los cogen, los matan. Sí. Sí. Y allá llegaba el grupo, nos decía la gente, ojo. Porque yo cuando yo fui hace 3 años, no, 0 problema, la cámara colgada y sin problema. Y estuvimos 2 personas al principio andando por toda La Habana y sin problema. Entonces estuve en estos lugares de La Habana, de Cuba, estuve en La Habana, estuve en Viñales, estuve en Cienfuegos, en Trinidad y en Santa Clara. Y estas fotografías que van a ver son algunas de las que hice por allá. Trinidad es hermoso.
Trinidad es un pueblo muy, muy bonito. Queda un poquito lejos, pero es hermoso. Estas dos son en La Habana. Esta me parece que refleja muy bien la situación actual de Cuba. Sí. El malecón de La Habana, que es precioso, pues, y en el amanecer la luz pega lateral y siempre son estas olas golpeando acá durísimo. Se ve incluso el pescador acá. Se ven muchas escenas de gente haciendo su vida social aquí alrededor del malecón. Insisto que la luz de Cuba es muy bonita y las personas son muy amables. ¿Cuál? Esta es con el 24-70 a 24 milímetros. Con un Fujinon, con un Nikon, perdón. Cuando fui allá fue con un Nikon. Nikon 24-70 2.8. Entonces estas son de Cuba. Es un lugar hermoso para visitar. Nuevamente el malecón. Siempre la clave es visitarlo a las horas clave. En la hora dorada te encuentras unas escenas preciosas, pescadores sacando la pesca del día, parejas enamorándose, gente bailando. Ese malecón es pura vida ya. Ese es un barrido de uno de los carros. Sí. Esto es en Santa Clara, con un 14-24 ya, un gran angular. El malecón. Un par de series que presenté al concurso, La Colombia Sedienta. Como esta señora buscaba agua, le tocaba caminar como 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta para poder cargar agua 2 veces al día, y eso lo hace diario. Sube por acá y creo que más allá es donde queda la vivienda de ella. Eso es en la Alta Guajira. Sí, está lloviendo donde nunca había llovido por allá. Este que es un pastor de ovejitas y cabras en el desierto de la Tatacoa, por eso lo llama pastor de tierras áridas. Se llama Noé. Y algunas fotografías suelticas que me gustan en el Amazonas, en Santa Rosa, en la frontera con Perú. Este es en el Amazonas, en Leticia. Esos son niños que cruzaban de un lado a otro en esa tapa de contenedor de agua y con un palo remaban, felices, ahí donde los ven. En La Guajira, esta fotografía que ha gustado mucho en las redes, no sé por qué, se ve muy bonita, es en Aquitania, en Boyacá. Cebolla, eso huele a cebolla muy bueno. Esto es en Belmira, aquí cerquita. Sí. Esto es en la Ciénaga de Palagua, en Puerto Boyacá. Una toma expuesta a la derecha. Por último, esta es en Boyacá. Esta fotografía a mí me gusta mucho, de una familia volviendo todos juntos del trabajo. Y bueno, muchas gracias. Salud. Estas son, ahí encuentran mis foticos en Luis Muñoz Fotografía. Ocasionalmente doy cursos de fotografía. El próximo semestre voy a ser profe en Yurupari. Voy a dar un curso de fotografía de larga exposición diurna, por si a alguno le interesa. Ahí estamos cuadrando. Ya. Es que yo anteriormente sacaba 1 o 2 al año, como para no atosigar la gente. Pero este año lo saqué una vez y ya no lo he vuelto a sacar, pero es por el trabajo que a veces está uno colgadito de tiempo. Entonces vamos a ver si el próximo año saco, sobre todo yo dicto uno de paisajes donde enseño todas esas técnicas de las que hablé, y hacemos práctica y todo eso. Pero entonces yo en las redes estoy avisando. Cuando se puede. Mentira, no, trabajo bastantico, pero cada que tengo un tiempo libre aprovecho para salir a hacer fotos. Listo. Ella le llegó a gustar, pero no. Pero no, pues sí le gusta viajar mucho, eso sí.
Le toca aguantar mucho, que pesar, sí. Pero bueno. Eso hace siempre. Se lleva su libro y se relaja. Claro. Esa la imprimo en la casa y puede ser el librito que imprimí con Fuji, que me gustó mucho el tipo de papel, cómo quedó y todo. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? Miremos a ver el chat por acá. Qué pena. A ver si hay alguna pregunta desde ahorita. Fotografía de paisaje. Ah, algo importante que se me olvidó decirles. En el Festival Fotográfico de Antioquia voy a dar una charla de fotografía de paisaje. Puros tips de fotografía de paisaje. Aunque ustedes vieron muchos tips acá también, pero allá vamos a ver eso. Muchos tips de fotografía de paisajes para mejorar nuestros paisajes básicos hasta unos un poquito más bonitos. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, señor. ¿Por qué le pones filtro? El paisaje es filtros a las personas, ¿cómo así? ¿Por qué en el paisaje excluye? Ah, no, lo hice simplemente por mostrar cómo segmentada la charla, pero no, en muchos paisajes están las personas también. En las que traje no. Hay uno sujeto ahí por incidente de repelencia. Exacto. Pero va uno aislante. Sí, el ambiente físico, pero el ambiente humano. Aunque en Islandia sí es muy difícil. No hay casi gente. No hay casi gente, pero sí hay. Ahí es puro turista. Y el turista también es gente. Ah, sí. Eso es cierto. Si tú verbalmente en la narrativa pones énfasis en la abundancia de turistas, porque en la narrativa visual no aparece esa abundancia de turistas. No hay fotos de las turistas. Exacto, no hay ninguna, pero ahí sí es por gusto personal, no me gusta como que... Yo no vimos ningún retrato de un irlandés. No, eso es imposible, es muy difícil encontrarlos. Sí. Ah, es que es muy difícil. Eso es puro turista. Pero es que Sí. en invierno y la gente normal, pues, que vive allá, están en las casas. Y uno puede tardarse, nosotros muchas veces entre casa y casa, nos podríamos tardar 1 hora o más entre una casa y llegar a otra casa. Tiene que Claro, ser la gente está allá adentro, no está afuera. Es gente de invierno, es gente más Pero diferente. no en su solamente sociedad. en Islandia, una encuentra en Europa lo mismo. Tú vas en la sierra o a 7 días, tú vas por los pueblos y no ves ninguna persona en la calle, ninguna. Yo fui a Europa, fui en invierno y tengo muchas fotos de europeos. Sí, claro, claro que sí. Muchas gracias a todos. Un saludo, se cuidan mucho. De paisaje, de fotografía de paisaje. Pero tener retratos que así. De Muy buena. muchas gracias. No, muy chévere. Muchas gracias. No, y sabes que esta calidad incluso, pues como que se motiva, pues que aquí también hay cosas. Lo que no tengo la paciencia para tomar 15 fotos. Ah, sí, eso sí necesita mucha paciencia, sí. Ya, es verdad. Si quieres, ahorita por el WhatsApp les comparto algunos libros que tengo de técnica fotográfica en paisaje.
que son muy buenos. Hay uno de un español que es un ingeniero electrónico, pero que habla muy bien acerca de la exposición. Y les comparto los libros que yo he leído en cuanto a eso. Listo. Acá ya ven. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y aquí ya estamos, acá ya estamos leyendo como todas las felicitaciones que le han hecho a Luis por esta súper charla. Ya saben que nos vemos dentro de 8 días en la exposición y la premiación del Salón Colombiano de Fotografía, y por eso no vamos a tener charla ni por Zoom, ni pues acá en la Cámara del Poblado. Claro, el concurso que tenemos con temática de series, van a poder enviar las fotografías hasta el día martes, el próximo martes, hasta las 11:59 de la noche. Así que muchas gracias a todos y feliz noche.